Bueno, el día de hoy estamos con un invitado muy especial a compartir en este perfil juvenil que trata sobre la legalización de la marihuana en Colombia, la marihuana recreativa, el uso de la marihuana y pues técnicamente la compra y venta de la misma. Marcel, no sé si nos quieras dar como una pequeña introducción sobre quién eres, a qué te dedicas, cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, a todos los que pues, vayan a ver esta entrevista, mi nombre es Marcelo Fernando Jaime Bautista, soy ingeniero ambiental de profesión y empresario en la industria del cannabis, emprendedor, pionero también en la industria, por decirlo así, acá en el departamento del Huila por medio de la empresa La Huerta de la Abuela Grow Shop SAS y activista canábico también sobre los derechos que nosotros, los usuarios, nosotros los usuarios medicinales, recreativos, industriales, pues tenemos ante el país, ¿no? Eso es como la introducción mía. Soy de acá de la ciudad de Neiva, tengo 28 años y, y eso es como todo. Vale, muy interesante. Entonces, Marcel, ¿qué te parece si iniciamos con la primera pregunta y es si nos puedes compartir desde tu punto de vista qué es la cultura canábica o ese movimiento canábico llamado aquí en el Huila, en Neiva específicamente? ¿Qué le caracteriza? ¿Existe algún tipo de estructura organizativa? ¿Hay escenarios de participación? Cuéntanos un poco sobre eso. No, pues la cultura canábica eh, es, por decirlo así, un estilo de vida. Eso es la cultura canábica, es un estilo de vida de cada uno que vive personalmente, cada usuario de la planta. Eh, y en base a esa cultura, pues está todo enfocado, o sea, eh, está en esa cultura canábica, digamos, personas que son conscientes, ¿cierto? Y no conscientes, por decirlo así, de los usos que la planta está para ofrecer. Pero igualmente acá en esa cultura lo que nos une viene siendo la planta de cannabis en todos los aspectos, ya sea que la persona o el usuario lo utilice de forma recreativa, u otra persona lo utilice de forma medicinal. Igual si el cannabis te está generando pues, un beneficio, estás ahí conectado inconscientemente, así no sepas que estás luchando porque el cannabis se legalice. Eso es la cultura canábica, por decirlo así. ¿Qué la caracteriza? No, pues la caracteriza la lucha por la planta, por los derechos de la planta, porque cada día pues se salga como de ese estigma, ¿no? Y esa discriminación, perdón, por parte de la sociedad. Pues también lleva por malas campañas, ¿no? Que se han venido realizando para que pues, la sociedad como tal tenga esa visión negativa sobre la planta. Eh, en cuanto a la estructura organizativa, pues no hay una estructura organizativa, por decirlo así, como que esté constituida como tal, ¿no? Ante una entidad pública. Es más bien, digámoslo, como colectivos de activistas canábicos que se crean en los diferentes sectores de la ciudad de Neiva. Entonces, pues todos esos colectivos canábicos al fin y al cabo vienen conformando lo que es un colectivo más grande que en teoría nos identifica a todos los usuarios de cannabis de esta planta, que es la comunidad canábica Neiva. Entonces, en cuanto a estructura organizacional, está la comunidad canábica Neiva y pues la comunidad canábica, para hablar de la comunidad canábica Neiva, pues tocaría devolverse al 2015 más o menos, cuando, por decirlo así, con unos estudiantes de la Universidad Cooperativa y usuarios de cannabis que frecuentaban el malecón en ese entonces, pues ellos veían que los empresarios del sector pues no les gustaba mucho la presencia de ellos ahí en el malecón, pues por el olor de la marihuana, ¿cierto? Entonces, pues ellos querían como cambiar
ese aspecto sobre la imagen que tenían en ese momento. Y pues, digamos, yo también que frecuentaba en ese lugar, aunque no estudiara en esa universidad, pues también me parecía bueno estar en un grupo en donde pues se buscara como generar ese cambio de imagen contra los usuarios de cannabis. Entonces, pues hablábamos en ese entonces de que si para los habitantes del sector o empresarios era más o menos que los usuarios del cannabis eran vagos, delincuentes, habitantes de calle. Entonces, la idea era darles totalmente una imagen diferente a lo que ellos creían. ¿Y cómo podríamos hacer eso? Pues que los lugares que nosotros habitamos, por decirlo así, o que nos empoderamos, eh, se vieran limpios, se vieran ante el paisaje, ante la vista, se vieran muy bonitos. Entonces comenzamos a hacer jornadas de limpiezas ahí en la ribera del malecón. Y bueno, no, pues eso al principio los usuarios de cannabis de todas partes de la ciudad llegaban allá a esta parte del malecón, a este sector, y la condición pues era que pues así como iban a fumar y eso, a pegarlo ahí al lado de la orilla, por decirlo así, pues también contribuyéramos un poco, un granito de arena con el medio ambiente en ese momento. Entonces, la gente llevaba inicialmente sus propias herramientas personales, por decirlo así, guantes, botas, y aportábamos cada uno a sacar residuos de la ribera del río. Y pues a medida que iban pasando los sábados, el grupo iba creciendo cada vez más, cada vez más, cada vez más. Entonces, pues ya cuando el grupo iba así creciendo, comenzaron a llegar pues lo que era la represión por parte de la Policía Nacional. Y, y lo bonito era que nosotros pues nunca en ese momento buscábamos el conflicto con ellos, sino que como llegaban tantas personas y de diferentes universidades también, pues cada uno como que trataba de aportar su conocimiento en ese momento sobre lo que estuviera estudiando, ¿no? Y en ese caso los que estudian derecho, digamos así, en la cooperativa y unos en la USCO, entonces pues trataban como de mediar, de intermediar con la policía y al mismo tiempo pues eh, daban un poquito como de pedagogía sobre los derechos, ¿cierto? Que tienen los usuarios de cannabis ante la sociedad colombiana, ante el país y sus deberes también. Y asimismo llegaban personas que sabían del cannabis para usos medicinales, sobre el cannabis, en qué patologías de pronto podría permitir pues que la patología se pueda tratar. Y así nos íbamos poco a poco como preparando cada vez más, saliendo un poco de la ignorancia sobre la planta, pues porque aunque muchos éramos usuarios recreativos de cannabis, muchos desconocíamos los derechos que teníamos, los beneficios que ofrece la planta de cannabis, los riesgos que hay ante ella. Entonces, fue un proceso de que ahí, o sea, ahí fue como el foco para que la comunidad canábica saliera, ¿no? Esa es como la estructura organizativa de donde nace. Entonces, desde ahí decidimos como hacer algo o algo más alegre. Y para la época de ese mayo del 2015, no, de ese ya era el mayo del 2016. Para el mayo del 2016 decidimos hacer un carnaval que llamamos Carnaval María Juana y sus colores. Y un conversatorio que se llamó Primer Conversatorio María Juana y sus colores, que se realizó ahí en el auditorio de la Universidad Cooperativa, con el alcalde encargado en ese momento, Alfredo Vargas. Y bueno, cuando estuvimos ahí o sea, hasta el día del conversatorio no se había podido acordar con la administración municipal
pues el préstamo, por decirlo así, o no en el préstamo, sino que pudiéramos como tal, como comunidad canábica. El permiso para poder hacer eventos entre ustedes. Eso, más que el permiso es como el aviso, porque uno como tal Ok, claro. debes avisarle a ellos que pues va a ser una actividad social, político-social ahí en algún sitio de la ciudad, ¿cierto? Pero en ese momento es como no, pues como no sabíamos tantas cosas, en ese momento nosotros pensábamos que era un permiso, por lo menos, entonces por eso todo el tiempo como que le insistíamos al alcalde encargado de que nos dejara, o sea, era como que nos dejara hacer ese evento ahí en el malecón. Y el día que llegó el conversatorio, pues el hombre dijo que, pues, que lo hiciéramos y que pues aproximadamente hasta las 7 de la noche podíamos estar ahí. Y nada, pues eso se terminó el conversatorio más o menos como a las 12 del día y salimos todos de una vez para el malecón. Ya antes, por ahí un mes, 2 meses antes, habíamos regado, pues habíamos convocado a la gente por medio de redes, se había convocado. eh, y ese día, pues cuando ya sabíamos que podíamos hacer ese evento, nada, era solamente confirmarle a la gente que sí, que el evento de el carnaval, eh, María Juana y sus colores se podía realizar. Y eso llegó muchísima gente pues, a limpiar ahí en el río, a hacer sancocho, también a aprender sobre cómo poder hacer comida con cannabis o cómo poder hacer productos medicinales a base de cannabis. También habían pues activistas, no solo de acá de la región, sino también habían activistas a nivel nacional. Habían venido por ahí un pastelero canábico que se llama Donato Donatien, y empresas también en ese momento que pues mostraban cómo lo que vuelvo y te digo, la pedagogía de los derechos que tiene el usuario de cannabis en el país, en la sociedad, sus deberes, los riesgos nuevamente, o sea, siempre hay que insistir con este tema de la pedagogía porque es que vivimos muchos años sumidos bajo la desinformación. Exactamente. Entonces esa desinformación llevó a que pues, la sociedad hoy en día vea el cannabis como algo malo. Eh, Y lo entonces, pues, relacione con el vandalismo y la delincuencia, principalmente. exactamente, que lo relacionen con eso, pues porque el cannabis, lamentablemente, la marihuana, cualquier droga la asemejan con la marihuana. Y pues aunque ahora en la actualidad la Organización Mundial de la Salud sacó al cannabis, pues dentro de uno de los listados que ellos tienen, ¿cierto? Ya la sacó como una de las drogas peligrosamente adictivas. Entonces, sino que ahora la dejó como una droga que pues, se puede utilizar de forma, o sea, ni siquiera como una droga, sino como una planta que se puede utilizar de forma medicinal. Entonces, pues antes cuando la planta se encontraba bajo esta lista roja, pues no permitía que hubiera información sobre ella, sino que todo el tiempo hubiera precaución y prevención ante la misma. Entonces solamente se hizo pues, pura campaña negativa contra la planta. Eh, Vale, la verdad, una introducción bastante buena con varios antecedentes aquí del movimiento canábico de Neiva. Siento que son demasiado precisos y muy buenos para que podamos entender el resto de la entrevista. Tú mencionabas anteriormente que en los inicios, retomando del 2015, la población al ver a los chicos reunidos en el malecón reaccionaron de una forma negativa y eso también inició este cierto de comportamientos o ataques por parte de la policía hacia los jóvenes. ¿Cómo sí, es la relación, cómo es la reacción de los ciudadanos de Neiva actualmente? O sea, ¿tienen una buena o una mala reacción frente al movimiento canábico? pues yo creo que la imagen ya ha cambiado de aquí de hace 6 años, ya ha cambiado bastante. Pues obviamente todavía digamos que hay muchos lugares
que por ciertas razones, pues todavía la policía va a llegar, ¿no? Pero pues hay es que ver muchos tipos de circunstancias, ¿no? O sea, así como nosotros los usuarios de cannabis, pues tenemos derecho, también tenemos unos deberes, vuelvo y lo decía hace un momento. Entonces, pues como usuarios de cannabis tampoco es que le vayamos a fumar ahí en la puerta del vecino como tal. Entonces, en esos casos, pues obviamente se va a ver todavía la represión. Pero en cuanto al poder darle un uso recreativo a la planta, en todo lo que es la ciudad de Neiva, ha cambiado mucho la imagen. Ya pues por lo menos la comunidad, por decirlo así, todos los usuarios de cannabis recreativo, por lo menos en la ciudad, cada vez salen más del closet canábico, por llamarlo de esa manera. Es como la forma de decir legalizarse, sino que para que aquellos usuarios de cannabis, pues que en la calle cuando salen, pues, o sea, se creen muy como que, no, que porque yo fumo cannabis, entonces me creo más, o eso, porque pues lo hay también, si me voy a entender, o me voy a creer malo, eso ya es más de la conducta de cada persona, o sea, no porque una persona pues fume cannabis ten- tenga necesariamente que ser un delincuente o tener ganas de robar o tener ganas de hacerle daño a una persona, ¿no? Ujú. El que quiere hacerle daño a una persona es más bien por cuestiones de actitud y comportamiento personales de él que por la planta. Eh, Influyen muchos factores de la vida cotidiana de cada persona. Es decir, si una persona tiende a ser agresiva en sus cinco sentidos, por así decirlo de alguna forma, lo va a hacer también, digamos, consumiendo cannabis o esté borracho o esté fumando un cigarrillo, lo va a hacer en cualquier situación. sí, claro, exactamente eso, el que va a robar lo puede hacer conscientemente y no necesita fumarse un porro o beberse un trago, él ya sabe lo que va a hacer. Ujú. Bueno, pero en el caso de la sociedad neivana, por lo menos, pues ya se es más tolerante, por decirlo así. Respetan un poquito más. En ese momento, cuando estábamos en la ribera del río, eran pocos los empresarios, tampoco puedo juzgar de que todos, o sea, habían empresarios. Lo bueno que contábamos ahí en el malecón es que pues también había empresarios que le daban uso a esta planta, ya sea si no le daban un uso recreativo, le daban un uso espiritual también. Eh, pero eso ayudaba también como un poco a conciliar con los otros empresarios de ahí el malecón. Pero yo ahorita haciendo un balance de los 6 años que como tal el activismo canábico acá en la ciudad de Neiva ha vivido activo, siento que ha dado buenos resultados porque cada vez la represión es menos. O sea, ya podemos decir nosotros los usuarios de cannabis en la ciudad que ya podemos salir a las calles de Neiva a movilizarnos, a defender los derechos de los usuarios del cannabis. Y sabemos que la sociedad huilense, pues, aunque hay personas que no les gusta y lo van a criticar y bueno, van a decir ahí en medio de la calle, no, salieron todos los delincuentes, los drogadictos, los vándalos de esta ciudad. Pues hay personas también que saben que eso no es así y esas personas pues reconocen también el peso también que cada persona ha tenido que cargar por el simple hecho de darle un uso a la planta de cannabis. Eh, Porque pues no se puede trabajar tan bien como esa doble moral, ¿no? De que digamos, si yo le doy un uso a la planta de cannabis de forma medicinal, entonces no soy canábico. Y eso no tiene que ser así, eso no es así. O sea, toda persona que le dé un uso a la planta de cannabis es un canábico y si no se ha reconocido como canábico, pues, o sea, tiene que trabajar en eso, pienso yo, porque pues eso hace parte de la personalidad de cada persona, ¿no? El poder reconocerse lo que le gusta en su vida
y bueno, las ideas, ¿no? Claro, y eso, ahorita que recuerdo, eso tiene, lo que acabas de decir tiene mucho sentido con lo que me comentaste anteriormente, y es que, digamos, el uso del cannabis médico, por así decirlo, las personas lo usan porque les trae un beneficio a su cuerpo como tal, sea relajarse, sea, bueno, diferentes tipos de beneficios, pero la persona que fuma cannabis también lo hace por un beneficio personal, no es solamente como lo fumo porque me gusta y ya, o sea, hay diferentes factores que aportan cosas positivas al cuerpo de la persona que lo está haciendo. Y entonces eso tiene mucho sentido cuando tú dices que la persona que consume medicamentos a base de cannabis no reconoce que es canábico, mientras que el fumador lo debería hacer cuando los dos se están beneficiando del producto. Sí, claro, exacto, exacto. Es eso, o sea, los dos están teniendo un beneficio por parte de la planta, pero no le están reconociendo eso a la planta misma. Ahorita también mencionabas una cosa de esto de la desinformación que yo siento que afecta mucho precisamente lo que piensan las personas sobre los jóvenes, sobre las personas que hacen parte de la comunidad canábica, y yo considero que los medios de comunicación tienen una influencia muy fuerte en la decisión de estas personas. ¿Tú qué crees que, digamos, los medios de comunicación influyen en la opinión de las personas, y si de alguna u otra forma eso hace que la gente desconozca muchos factores de lo que realmente es necesario informar sobre el cannabis? Sí, digamos, yo considero que un medio de comunicación mal manejado e imparcial, no, sí, no imparcial, sino parcial, perdón, que solamente piense hacia un lado, siempre va a desinformar, nunca va a decir las cosas completas. Entonces, pues lastimosamente durante la gran parte de la historia desde que el cannabis se volvió prohibido, ¿cierto? Que eso fue más o menos en la época del expresidente de los Estados Unidos, Richard Nixon. Entonces, no, pues desde ese momento, desde que el hombre decidió darle la guerra al cannabis, todo ha sido desinformación total, porque pues la información del cannabis han tratado de desaparecerla, de que no conozcamos los beneficios que tiene la planta de cannabis para ofrecernos a todos nosotros. Entonces, sí, ¿no? Desde ese momento, pues todo en los medios de comunicación en su momento eran con esa propaganda de la mata que mata y bueno, otras más propagandas que lo único que llevaban era hacer que dar como resultado era de que las personas sintieran miedo hacia la planta de cannabis. Pues y sobre todo que la desinformación, por lo menos digamos, poniendo ese ejemplo, esa información de la mata que mata, y la gran mayoría de la publicidad mentirosa que hacen es que siempre publican la hoja, ¿no? La hoja de la planta de cannabis, y resulta que la hoja de la planta de cannabis pues no genera nada, la verdad. De pronto podrá generar algo de pronto para el medio ambiente, ¿no? Para un trabajo por ahí, de pronto artesanía, pero para el uso recreativo por lo menos de la planta no. Las plantas de cannabis tienen, acá en Colombia la ley colombiana le llama flor seca de cannabis, aunque pues otros prefieren llamarle frutos cartilaginosos, pero pues bueno, ya es la interpretación que cada uno pues quiera darle. El caso es que la ley colombiana le llama flor seca de cannabis. Esa, la flor seca que produce la planta de cannabis, ahí es donde se encuentra pues prácticamente todo, ¿no? La medicina, la psicoactividad, lo recreativo, todo. Por eso es lo importante de la planta de cannabis. Y eso nunca lo muestra ninguna publicidad, lo hermoso que es una flor seca de cannabis, los diferentes matices, olores que pueden tener. Entonces, pero pues tampoco no los culpo porque pues los medios de comunicación al fin y al cabo la mayoría pues funcionan en torno a los gobiernos de turno. Lo importante es que ahora en la actualidad pues ya podemos debatir sobre el cannabis, o sea, eso es súper importantísimo.
Hace unos 20 años atrás eso era irrisorio creer que se iba a legalizar el cannabis en Colombia, mejor dicho, eso era lo peor. No, o sea, no nos imaginamos, por lo menos hace 20 años atrás, que pudiéramos estar hablando de esa manera sobre la planta y cada vez la tendencia pues muestra eso, ¿no? Que la sociedad poco a poco se vaya informando cada vez más y saliendo como de ese desconocimiento en torno a la planta, ¿no? Exactamente, y por eso mismo me gustaría saber tú qué opinas sobre las propuestas que en este momento se están llevando a cabo en el Congreso colombiano sobre la legalización del cannabis, ya que es algo muy, digámoslo, algo muy inesperado, así como acabas de decir que hace 20 años no se hubiese pensado en la vida que pasara eso en Colombia y actualmente pues se está estudiando. ¿Tú qué opinas sobre esa propuesta? No, yo pienso que esa propuesta es excelente porque el cannabis, o sea, pues en medio de todo también tiene sus cosas que hay que cambiarle, pero el que ya se esté pensando en legalizar el cannabis recreativo es un gran paso porque eso inicialmente es quitarle el negocio, una parte, ¿cierto? Una parte del negocio a las estructuras del narcotráfico, a las grandes mafias de ese país. Entonces, pues por ese lado me parece muy importante también porque el usuario recreativo ya va a poder saber a ciencia cierta qué es ese producto que está dándole uso, ¿cierto? Ya va a poder saber si esa flor a la cual él le va a dar uso, de qué finca vino, de qué tierra, de qué latitud, de qué región del país, del mundo, cuánto es su porcentaje de THC, CBD, de cannabinoides. Eso me parece súper importante porque pues en una olla un dealer nunca le va a decir al usuario eso, nunca le va a decir, no amigo, mira, esta marihuana tiene el 10% de THC, el 1% de CBD. Entonces, esto solamente se queda, es una transacción, donde deme mi marihuana y ya, mi producto y ya, pero el cliente se va y le da su uso sin muchas veces saber qué es lo que está entrando en su cuerpo. Lo que está consumiendo, exactamente. Además que te iba a agregar una cosa y es que un beneficio de que se legalice la marihuana, como lo mencionabas, el narcotráfico, el gobierno podría acabar perfectamente con una parte de este, precisamente porque controla quién produce la marihuana, cómo se van a llevar esos procesos a cabo, quién la puede comercializar, a quién se le puede vender, se van a regular estas medidas que el gobierno puede tomar y además esa cantidad de recursos que se invierten tras esta persecución del consumidor del cannabis y el narcotráfico se pueden invertir en nuevas cosas. Claro, claro, exactamente. Eso es uno de los beneficios que tiene el regular todo el cannabis, para la venta recreativa, ¿no? Porque pues, ya el cannabis recreativo para el consumo, para el uso ya estaba legalizado, ¿cierto? Pues lo digo porque de pronto habrían personas que todavía piensen que fumar cannabis es ilegal, ¿no? Entonces, pues, para que digamos poco a poco pues vayamos sabiendo, enterándonos que no, el cannabis, fumar cannabis no tiene nada ilegal, que su vecino, su amigo, su primo, su hermano, su tío, la persona que sea que tenga cerca lo puede hacer, ¿cierto? Solo que debe respetarle su espacio y el usuario de cannabis debe entender también eso, que debe aprender también a respetar los espacios de los otros. Eh, Eh, Me parece espectacular que eso se dé, que el gobierno asuma la responsabilidad pues, de controlar todo, ¿no? Es que esa es pues, la tarea que el gobierno hace rato tenía que haber hecho. Eh, Exactamente. pero pues bueno, lo importante es que se dieron cuenta y lo están haciendo. Me parece espectacular porque así se controlará más ese negocio. Cada vez serán menos las industrias que se encuentren en la ilegalidad porque no será rentable. Ya o sea, la demanda siempre buscará la calidad, ¿no? Siempre Uh -huh.
buscará la calidad, entonces el otro negocio ya no será rentable y el gobierno, pues bien que está ahí pendiente de todos los movimientos que hay en torno a la planta, porque todo, no deja de ser una planta controlada, ¿no? Una planta que tengan que estar ahí los estados, los gobiernos encima de ella, porque pues ya vivimos una historia bastante larga de horror, de sangre, de lamentos, de violencia que pues no vale la pena seguir y mucho menos en un futuro volverla a repetir. Para ir cerrando un poco esta sesión, sería bastante bueno tal vez que nos comentes cuáles han sido las mayores dificultades de la comunidad canábica en Neiva y cuáles serían los próximos retos tras la aprobación, bueno, en este caso si aprobasen la legalización de la marihuana en Colombia. Eh, no, uno de los problemas que yo pienso que ha habido en la comunidad canábica es que es una comunidad que reacciona de acuerdo a lo que esté pasando en cierto momento de la actualidad o de la realidad que se esté viviendo en ese tiempo. Entonces, tal vez si como comunidad fuéramos un poco más, no es la palabra unidos, porque ya hemos mostrado unidad y sabemos lo que podemos hacer unidos. Es más cuestión como de cada uno que se crea este cuento del activismo canábico, ¿no? Es como todos los activismos que hay, ya sea el activismo ambiental, activismo político, artístico, el que sea, todo comienza desde que la persona comienza a creer en lo que está luchando, en lo que está defendiendo, en las ideas que él quiere y tiene. Eh, entonces, esa ha sido como la dificultad, pero como comunidad hemos podido hacer muchísimas cosas, desde que el activismo canábico se activó en el año 2015 se han podido hacer muchas cosas, ya lo mencionaba atrás, uno fue el carnaval canábico María Juana y sus colores, ya hace poquito, a partir de ahí, otros activistas comenzaron a hacer otras cosas, ¿no? Feria, sobre flores, sobre productos medicinales, por ahí por ahí incluso hasta el gobernador anterior, pues eso es externo, ¿no? Como a la comunidad, pero ya comienza uno a darse cuenta como el interés que vino generando la planta de cannabis desde la década pasada, por decirlo así, sobre la mitad de la década. Es que comienza tanto la sociedad y el mismo gobierno local junto a algunos empresarios ya conocidos y grandes, por decirlo así, con mucho de pronto capital financiero, comenzaron también a darse cuenta de la par, ¿no? Como de la mano. Eran como dos imágenes diferentes. Pues uno, sobre todo la comunidad, más que buscar el beneficio empresarial, ¿cierto? De no, a esta planta le vamos a sacar este provecho de devolverla, no sé, un producto, eso. Eran más los pensamientos de sacar, de tratar de poder defendernos como usuarios sin tener que llegar al punto de tener conflicto con la policía, ¿no? Siempre nos tratábamos como de curar en ese aspecto, de no buscar nunca el conflicto, sino siempre el diálogo con ellos. Por más que muchas veces los agentes de policía, no todos, pero algunos sí, pues sean muy arbitrarios en el momento de realizar sus funciones y se pasen y sean groseros, pero siempre pues la idea es eso, la idea es que el usuario de cannabis cuando vea a un policía nacional siempre siempre trate como de asumirlo de la mejor manera, ¿no? Si no es un delincuente, si no está robando a nadie, si no le debe nada a nadie, porque se tiene que ir, porque tiene que huir, ¿no? Es como darle esa seguridad y en base a eso en base a esa seguridad que el usuario recreativo ha venido adquiriendo en la ciudad, se han podido empoderar de muchos espacios, como lo es el skate park ahí frente al cementerio, como lo es
este parque de que la Universidad Uniminuto adecuó frente a Reservas de la Sierra, pues son espacios que la mayoría de los usuarios van y saben que no tienen mucho ese conflicto, ¿no? Como de, pues las personas que van con lo suyo, no son expendedores, son simplemente usuarios, entonces pues no tienen como que tener ese temor de que los van a capturar, ¿no? Pues lastimosamente si ellos van a comprar a un expendio, ¿cierto? En la calle, llamado popularmente ollas o tener algún expendedor privado, personal, los llamados dealers, pues sencillamente es porque la persona no sabe autocultivar y no sabe que tiene, algunos pueden saber que tienen derecho para autocultivar y otros sencillamente todavía no lo saben. Entonces, el Estado tampoco nunca pues ha mostrado, ha dicho, o sea, no, le ha dicho al usuario de cannabis, usted puede hacer uso de la planta, pero no le dice a dónde él puede ir a comprar esta planta o esta flor, se me va a entender, pues porque no todos van a poder autocultivar. Y si ya un autocultivador me vende a mí una flor seca de cannabis, pues ya deja de ser un autocultivador y se convierte en un expendedor, ¿no? Para la ley. Entonces, eso es lo que lleva a que el usuario de cannabis pues vaya a los lugares que no son legales, por decirlo así. Y por ese aspecto, eso me parece bien. Vale, me gustaría recordar a las personas que al inicio de la entrevista Marcel dijo que él es empresario. En este momento aparecerán las redes bueno, el nombre de la empresa en pantalla y en la descripción del video aparecerán las redes donde pueden encontrar toda la información acerca de Huerta de la Abuela, la empresa que tiene Marcel fundada, y pues para los que estén interesados pasarse una vueltica por la página web que tiene más información al respecto sobre los productos y demás, bueno, y más información más general, por así decirlo. Marcel, muchísimas gracias por la oportunidad, por tu participación. De verdad que fue un espacio muy, muy bueno, muy enriquecedor. No sé si tengas algo más que aportarnos como para cerrar este capítulo de hoy. No, lo importante es interesarnos un poco más sobre la planta, ya sea que no sean usuarios de la planta. Cada vez como pues tratar de salir de ese desconocimiento, ¿no? Esa es como la invitación y a los usuarios de cannabis pues cada día también a eso, a saber cuáles son los derechos que ellos tienen y aprender también, que aprendan sobre cómo cultivar para que el día de mañana puedan ver como esa diferencia entre lo que es una flor seca de autocultivo y una flor seca del microtráfico, del narcotráfico. Pues serán dos cosas totalmente diferentes y ahí se darán cuenta de la calidad. Y eso, que cada día se enamoren más de la planta de cannabis. Vale, Marcel, muchísimas gracias. Muchas gracias a las personas que estuvieron hasta este punto mirando la entrevista y esperamos encontrarnos en una próxima ocasión. Vale, muchas gracias a ustedes por esta Vale, invitación. vale, hasta luego. Que tengas un feliz día. Vale, hasta luego. Muchísimas gracias.